Evangelio de hoy, domingo 23 de octubre del 2022. Proclamación del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo, Jesús dijo esta parábola sobre algunos que se tenían por justos y despreciaban a los demás. 2 hombres subieron al templo para orar. Uno era fariseo y el otro publicano. El fariseo erguido oraba así en su interior: Dios mío, te doy gracias, porque no soy como los demás hombres, ladrones, injustos y adúlteros. Tampoco soy como ese publicano. Ayuno 2 veces por semana y pago el diezmo de todas mis ganancias. El publicano, en cambio, se quedó lejos y no se atrevía a levantar los ojos al cielo. Lo único que hacía era golpearse el pecho diciendo: Dios mío, apiádate de mí, que soy un pecador. Pues bien, yo les aseguro que éste bajó a su casa justificado y aquel no. Porque todo el que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Amada familia, pongamos atención en los siguientes 4 puntos de reflexión para tratar de obtener una enseñanza para nuestra vida. En el primer momento de la meditación, pensemos en estas palabras: Dios mío, te doy gracias porque no soy como los demás hombres, ladrones, injustos y adúlteros. En esta parábola, absolutamente simple, Jesús desafía a los que creen que son justos. El fariseo se jacta de su observancia religiosa y moral. Es uno de los fieles. El publicano, por otro lado, está tan avergonzado de sus pecados que se queda en la parte trasera del templo y ora por misericordia y perdón. Sabemos lo suficiente acerca de las otras parábolas de Jesús para darnos cuenta de que necesitamos actuar como el publicano. ¿Cómo nos cuesta reconocer que no somos perfectos, que somos falibles? Es tan grande nuestra soberbia que antes de reconocer nuestros errores, estamos dispuestos a pelearnos con quien nos los saca en cara, con tal de no reconocerlos. Y aunque muchas veces la evidencia está en nuestra contra, seguimos tercos en nuestra posición. Incluso somos capaces de disfrazar nuestra soberbia con piedad, como el fariseo de la parábola. Muchas veces, cuando finalmente aceptamos nuestros errores, no dejamos de guardar enemistad contra quien nos obligó a aceptarlos. Porque nos sentimos expuestos y vulnerables, no queremos que los demás nos vean. Nos duele más el amor propio que el daño que nuestro error podría estar ocasionando. Nos preocupa más el hecho de que los demás descubran nuestras debilidades a lo que éstas estén causando. El hecho incontrovertible es que no somos perfectos y que por lo tanto todos cometemos errores y muchas veces intencionalmente. Y esos son nuestros pecados. Sabiendo que hacemos mal, persistimos en ellos por razones egoístas y mezquinas. Y el hecho de que seamos católicos no nos hace más dignos de Dios, no nos hace merecedores de reconocimiento ni de puestos especiales. El hecho de que somos bautizados implica que conocemos nuestra fe y que la ignorancia no será más nuestro pretexto. Se nos exigirá más. No debemos tener la actitud del fariseo, que se sentía perfecto y más digno que el publicano, sino que por ser tan conocedores de la fe, se les debería una respuesta más sólida. En el segundo punto de la reflexión, pensemos en estas palabras. Lo único que hacía era golpearse el pecho diciendo: Dios mío, apiádate de mí que soy un pecador. Es pecado todo aquello que contraviene la verdad,
¿Qué hacemos aún sabiendo que causamos daño o que está prohibido por Dios? Pecamos cuando obramos en contra de la voluntad de Dios, y es precisamente esta la razón por la que el publicano ni siquiera se anima a levantar la mirada, porque siente que le ha faltado al Señor, se sabía necesitado de la misericordia de nuestro Dios, y por ello pedía humildemente. Pensemos un segundo cuál es nuestra actitud ante el pecado, pues es seguro que más de una vez hemos caído en el error. ¿Cuántas veces hemos mentido? ¿Cuántas veces no hemos cumplido lo que prometimos? ¿Cuántas veces hemos dejado de cumplir con nuestros propósitos, o peor aún, con nuestros deberes, por desidia o falta de voluntad? ¿Cuántas veces hemos tratado de justificarnos y ocultarlo? Todos podemos dudar en alguna ocasión, pero nos encontramos en pecado cuando somos conscientes del sufrimiento o del dolor de nuestro prójimo y no hacemos nada. Es pecado cuando, sabiendo el daño que causamos, continuamos con nuestro propósito tan solo por amor propio, por no mostrarnos débiles o por pura soberbia, pretendiendo así aleccionar a nuestros hermanos, mostrando una inflexibilidad que ni Dios la tiene con nosotros. En el tercer punto de la reflexión, pensemos en cuál es nuestra posición en la lucha contra el pecado. Los dos hombres que fueron a orar al templo eran buenas personas. El fariseo podía hacer una lista correcta de sus cualidades, pero desafortunadamente él se sentía mejor que los otros. Ninguno de nosotros puede decir ante el Altísimo que es superior a otra persona. El colector de impuestos se quedó al fondo del templo. Ante Dios, él estaba consciente de que era un pecador, pero pedía misericordia, se sentía humilde e indigno ante la grandeza del Todopoderoso. ¿Por qué, si estamos dispuestos a reconocer que somos falibles, no estamos dispuestos a consentir esa misma debilidad en los demás? No se trata de ser permisivo, pero sí de comprender con una cierta dosis de tolerancia que los demás también cometen errores como nosotros. Podemos caer en el error del fariseo, que juzgamos con mano dura a todos los que nos rodean y los vemos desde la cortina de humo de nuestra supuesta superioridad moral, cuando en realidad nos equivocamos más o igual que los que nos atrevemos a juzgar. Si comprendemos, será el primer paso para asumir con humildad nuestra debilidad y dar el primer paso para vivir la conversión. Debemos también estar dispuestos a perdonar. Solo en la medida en que sepamos perdonar, también seremos perdonados. Es aquí donde debe entrar en juego la misericordia, que es la capacidad de comprender y amar sin condiciones, a ejemplo de nuestro Salvador. Como último punto de la reflexión, pensemos en la gracia de Dios como impulsora del cambio en nuestra vida. Finalmente, es bueno que reflexionemos y tengamos en cuenta que todo es gracia de Dios, por lo que debemos estar dispuestos a reconocer que Él habita en nosotros y es Él quien hace posible que, elevando los ojos al cielo, oremos a nuestro Padre. Solo con Él podemos hacer las cosas correctas en nuestra vida. Él es el único que, por las virtudes que nos otorga, hace que podamos estar en armonía con Él. Es insulso y propio de soberbios pretender que alguno de los carismas con los que Dios puede habernos favorecido provenga de nosotros mismos o lo hayamos recibido por algún mérito nuestro. Es la gracia de Dios que habita en nosotros la que lo hace posible. Es por eso por lo que debemos pedir constantemente al Señor que nos dé humildad, a fin de no cegarnos ni envanecernos con lo mucho o poco que podamos tener, porque todo proviene de Él. Ahora, con las siguientes preguntas, cuestionemos nuestro proceso de conversión a la luz de la palabra meditada. ¿Cuál es mi actitud frente a mi pecado y frente al pecado de los otros? ¿Cómo es mi actitud en la oración, como el fariseo o como el publicano? ¿Qué puedo hacer para fomentar la humildad en mi vida? Oremos. Padre Santo, danos humildad para reconocer
que somos imperfectos y falibles, para reconocer nuestros defectos y todas aquellas faltas que cometemos contra ti y contra nuestro prójimo, algunas veces por omisión y otras veces por orgullo y soberbia. Te lo pedimos por nuestro Señor Jesucristo, que vive y reina contigo en unidad del Espíritu Santo y es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Que el Señor te bendiga abundantemente en este día, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Si esta reflexión te ha gustado, recuerda dar like, dejarnos tu intención en los comentarios y activar la campana de notificaciones para que todos los días recibas estos preciosos mensajes. Te saluda tu hermano Daniel, deseándote un día lleno de bendiciones. Somos Red Católica.